Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. El presidente de la República y sus ministros han estado aquí en Arequipa, se han reunido con alcaldes, la gobernadora regional, el presidente ha estado en varios puntos de la región, Poxi, ha estado en Camaná, en Yura. Pero aquí hay un asunto que a mí me preocupa. Siempre la relación cuando llega un presidente y sus ministros son alcaldes y gobernadores y funcionarios pedigüeños. Denos más recursos, mire que este proyecto, financie esta cosa. Es una cuestión un tanto engorrosa e incómoda, me imagino. Por lo menos eso creo para las autoridades locales que han sido elegidas con el voto popular. Y cuando hay estas reuniones entre el Ejecutivo y los alcaldes o los gobernadores regionales, está ausente un tema que debería ser prioritario, y es el tema de descentralización. El país se torna ingobernable precisamente porque es extremadamente centralizado. Y si no está en la agenda, si en las conversaciones entre gobernadores y el presidente y los ministros no hay el tema de descentralización, pues yo no sé de qué se puede hablar en política, no todo es hacer fierro y cemento, así las autoridades estén a punto de salir. Me interesa mucho el tema de la descentralización y para conversar sobre esto he invitado a Yamel Romero. Ha sido alcalde de Arequipa, pretende regresar al sillón municipal, pero cuando él terminó de gobernar la ciudad, se alejó, se fue a España, donde estudió una maestría, donde estudió profundamente el tema de la descentralización, así es que lo he invitado hoy para conversar con él. Más adelante estaré con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia y vamos a ver sobre la aprobación que ha habido en la Cámara de Diputados en Argentina del aborto libre, con la limitación de que sea solo hasta la semana 14. ¿Qué está pasando? ¿Cómo afecta esto? ¿Cómo va avanzando esta tendencia en América Latina? Lo conversaremos también en el programa. Soy Enrique Zavala, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Yamil, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Vizcarra y Villanueva han sido presidentes regionales. Es cierto, uno va, se sienta, gobierna, tú has sido alcalde. ¿Saben de descentralización? Mira, yo no tengo duda que sí sepan. Con Martín no hemos conversado mucho sobre temas de descentralización, con Martín Vizcarra, pero sí con César. Con César sí ha vivido la oportunidad de conversar hace meses atrás sobre temas de descentralización. Inclusive en aquella oportunidad me pidió que le obsequiara un libro que publiqué el año 2010, ¿no? La regionalización, sobre temas de regionalización, y conversamos sobre el tema. Ellos lo conocen muy bien. Pero también ahora que están en el nivel nacional, evidentemente la descentralización es una papa caliente y es un tema que no lo quieren poner en agenda. Y esto desde la época del segundo gobierno de Alan García. Mira, este libro que yo publiqué, que fue producto de dos acontecimientos, ¿no? Uno, el que yo viví y lideré el último proceso de regionalización en el Perú, el que empezó con Toledo el año 2002 y que culminó con el referéndum del año 2005. ¿No? Y en aquella oportunidad nosotros lideramos la descentralización junto con muchos alcaldes a nivel nacional. Y bueno, lamentablemente ese proceso también fracasó, creo que fue el sexto proceso que se ha intentado desde que se declaró la independencia en el Perú. Y bueno, y ahí pues me involucré mucho en el tema de descentralización y luego, como tú lo has comentado, en España profundicé esos estudios y producto de eso es la publicación de este libro. Pero mira, el 2010 mucho de lo que decimos en este libro se ha cumplido, ¿no? Ya vimos que con el fracaso del referéndum del año 2005, la asunción al gobierno del doctor Alan García, y uno de los motivos por los cuales yo me alejo del partido aprista es justamente esa conversación. Yo tuve una conversación con el presidente Alan García, ya electo como presidente de su oficina que tenía ahí en Paseo de la República, y fue acompañado con varios distinguidos personajes que en ese momento eran regidores, como el doctor Jorge Cáceres Arce, o James Fernández, que en esa época era presidente, me parece, ya de CEAPAR,
o estaba intentando ese cargo. Bueno, fuimos como 4 personas que me acompañaron y tuvimos una conversación privada con Alan García, ¿no? Y le abordé el tema de la descentralización y cuál iba a ser su posición, ya como gobernante electo, ¿no? Y que iba a asumir en pocas semanas. Y la verdad que yo lo vi con tantas evasivas y uno ya aprende a leer entre líneas. Dije, no, por aquí no hay ninguna intencionalidad de retomar el tema que quedó pendiente. ¿Es una cuestión, la descentralización es una cuestión de voluntades o es una cuestión de entendimiento de la realidad y finalmente de criterios técnicos para saber cómo descentralizar un país? Porque tú has estudiado el caso español, que es un caso emblemático, pero que empezó en 1978 con la Constitución de esa época y ha pasado largo tiempo hasta que se consiga. Pero hay otros modelos de descentralización. Hace poco ha habido un ranking de los países más descentralizados que ha hecho una de las principales universidades de los Estados Unidos y pone a España como el segundo país más descentralizado, solo menos que Alemania. Efectivamente, lo que pasa es que también, si tú recordarás, desde épocas coloniales, tenemos como referente en el Perú y en Latinoamérica lo que pasa en España. Es como nuestra puerta hacia Europa. Y entonces lo que pasa en el Perú empieza el 79, justamente como reflejo de lo que pasó en España en el 78. Eso es así. Y entonces, claro, la influencia era muy directa y también, pues, siempre a España se lo veía como uno de los países más atrasados de Europa y por lo mismo cargaba con los defectos que nosotros teníamos como tercer mundo. Entonces la vinculación era muy fácil, ¿no? Y claro, entonces se tomó un poco el modelo, si tú revisas, el modelo que adopta España con su nueva constitución también después del franquismo, es un modelo intermedio, no es una federalización propiamente dicha como sucedió en Alemania. Ni una regionalización. ¿No? Ni una regionalización, es un tema intermedio. Y crean ahí ese concepto de comunidades autónomas, exactamente. ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ¿Que son equivalentes a nuestras regiones? Claro, a nuestras regiones, pero potencializadas en macroregiones. Ese es el concepto. Esta regionalización actual que hay no tiene que ver mucho entonces con Claro, España. no, definitivamente. Y es más, se comienza a alejar el tema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al fracasar este referéndum en el Perú, los poderes fácticos en el país les incomoda un proceso franco de descentralización. Y los gobiernos... Los poderes fácticos, estás hablando... Son las grandes industrias, las grandes mineras, las transnacionales. Alan, ¿no? Y sus 12 apóstoles. Y sus 12 apóstoles, sí, evidentemente. Sí. Claro, por supuesto que esos 12 apóstoles han venido cambiando más o menos, pero de entre el núcleo principal subsiste hasta ahora, ¿no? Y siguen siendo los apóstoles de todos los presidentes que hemos tenido desde los 80, ¿no? Entonces a ellos no les incomoda. Porque además que lo han visto, que en España también las cosas se complicaron un poco en el sentido de que darle poder a regiones auténticas, como este caso sería pues una macrorregión sur, digamos, norte, etcétera, donde vas a tener ya a presidentes regionales propiamente dichos, con poder, con capacidad de decisión, donde van a poder fiscalizarlos mucho más, por ejemplo, a una minera grande, ¿no? La van a poder fiscalizar mucho más y en forma directa que lo que podría hacer el gobierno nacional, que muchas veces es muy laxo, ¿no? En implementar mecanismos de control medioambiental y otras cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que les incomoda. Entonces, mucho más fácil es, dentro de la estructura tradicional del Perú, seguir gobernando en base al centralismo, donde pues, en Lima se toman las decisiones y finalmente nosotros estamos solamente como coros de acompañamiento, ¿no? Estuve estudiando un poco el caso español, evidentemente, para una entrevista, no a profundo, como tú lo has hecho durante los años que has estado viviendo allá y haciendo las cosas, pero hay algunos conceptos que me parecen bastante interesantes, ¿no? España, por ejemplo, es un Estado que da cabida a las distintas nacionalidades y sus reivindicaciones, ¿no? Ejemplos, Cataluña, ¿no? El País Vasco, los gallegos, que son los que más resaltan en España, ¿no es cierto? Eso también se adecua a la realidad peruana, porque nosotros no somos precisamente, pues, una sola nación, ¿no? Podríamos hablar de la nación aymara, si es que hablamos de ese tipo de cultura.
pero también podríamos hablar del norte, donde sí, ¿no? O sea, alguna vez creo que lo hemos conversado contigo. ¿De dónde eres? Del norte. Y después tienes que hacer la segunda pregunta. ¿Y de qué parte del norte? ¿De Trujillo? Nunca nadie contesta, ¿de dónde eres? Del sur, ¿no? O sea, el sur no existe como tal. Nosotros podemos también crear un Estado que dé cabida a nacionalidades y sus reivindicaciones. Bueno, mira, ya lo estamos dando. Si tú recoges algunas modificaciones legislativas que se han dado en los últimos años, por ejemplo, la cuota de comunidades nativas, campesinas y originarias que ahora por obligación tienes que incluir dentro de las listas. Hemos hablado de las listas a las próximas elecciones, ¿no? Entonces ya es un avance, ya estamos reconociendo identidades que van más allá de lo que es el peruano común y corriente. Son identidades propias, las propias entidades nativas, por ejemplo, ¿no? Tú has mencionado, hay un sector de influencia aymara muy fuerte en el sur del Perú, hay otro quechua que va desde media sierra sureña hasta la sierra central del Perú, inclusive llega hasta el norte en algunas zonas, ¿no? Que es una influencia quechua muy fuerte, ¿no? Hay otras influencias, en la selva ya el tema es totalmente diferente. No, hay muchas etnias. Allá ¿no? es una serie de etnias que ya pertenecen al mundo ¿cómo se llama?, del oriente, que ya tienen otro tratamiento. Entonces, evidentemente, ¿no? Evidentemente, ya en pequeños pasos que se han dado, que ha recogido la legislación, estamos rumbo a ese camino. Tenemos que ir a una pausa. Estoy con Yamel Romero. Yamel Romero ha sido exalcalde de Arequipa y cuando terminó su periodo se fue a España a estudiar descentralización, a hacer una maestría allí. Entonces estamos hablando de ese tema que me parece ausente y que en definitiva ha estado total y completamente ausente hoy, en que el presidente de la República y sus ministros han estado aquí conversando con alcaldes y con la gobernadora regional. Tras la pausa seguimos en modo avión. Estamos de regreso en el programa, sigo con Yamel Romero, exalcalde de Arequipa, quien después de su mandato se fue a estudiar un par de años el proceso de regionalización española, donde tiene maestría, lo he invitado para hablar de descentralización. Las regiones deben tener autonomía para gestionar sus propios intereses, ese es un concepto de la regionalización. Y nos vamos al término de autonomía, y es el reconocimiento de un determinado nivel de autogobierno. Parece que la cuestión en España, aquí, es cuánto de alcance debe tener ese autogobierno. Por ejemplo, hace muy poquito, relativamente poquito, los congresistas dijeron, no, acá se están pasando los que se llaman los presidentes regionales, y creyeron que quitándoles el término les bajaban los humos. Y dijeron, les vamos a quitar el término de presidente y los vamos a convertir en gobernadores para que se ubiquen. A mí me pareció un razonamiento bastante torpe, ¿no es cierto? ¿Cuál es el nivel de autonomía que buscamos? Bueno, el nivel de autonomía que buscamos, además del administrativo, el político, ¿no?, evidentemente es el económico. Y por ahí viene parte de lo que tú comentaste al inicio de la entrevista, ¿no? Es impensable que en España sucediera lo que ha sucedido hoy día en la mañana con Vizcarra, ¿no?, que viene y reúne, como decir, pues a sus representantes, básicamente, ¿no?, a sus súbditos, y le dice, bueno, les voy a dar estas migajitas para que hagan esta carreterita en el cono norte y cumplan con su puentecito. No, imposible. En España es al revés. En España las comunidades autónomas administran la captación de sus propios recursos, la generación de sus propios recursos, y de lo que les sobra, de su recaudación, por ejemplo, le entregan al gobierno nacional. Muy parecido al federalismo. Claro, parecido. Porque en el federalismo yo recaudo y le doy al gobierno central para administración de la moneda, exacto, para defensa nacional y exacto, seguridad, exacto, ¿no?, y relaciones internacionales, y se acabó, ¿no? Exacto. El resto lo manejamos nosotros. Claro, entonces, un poco retrotrayendo ello a nuestra realidad, ¿no? Lo que debería pasar es decirle al gobierno central, mire, tenemos que acabar la carretera Arequipa-La Joya, o tenemos que terminar Majesiguas 2, y tenemos que terminar esta carretera de salida Arequipa hacia la sierra, y bueno, lo que nos sobra este sencillo para lo que necesites. y efectivamente, mira, nosotros estamos aportando hasta el momento un aproximado de 6% al presupuesto nacional, ¿no? Arequipa, como Arequipa, y nos devuelven no menos de 3%.
O sea, la mitad prácticamente de lo que nosotros recaudamos se va a Lima y se queda en Lima y prácticamente alimenta el centralismo, ¿no? Hay una cuestión interesante. Bueno, leía un informe de la Comisión de Descentralización del Congreso. Han sacado un libro, una publicación. Alejandra Aramayo era la presidenta, pero el vicepresidente era Villanueva, ¿no? Claro. Entonces, Villanueva ha aportado mucho allí, pues él tenía conocimiento, evidentemente, como presidente regional. Pero ahí una de las cosas que se dice en medio de esta suerte de informe de la comisión es que resulta que ahora, por ejemplo, estamos en una época electoral. Resulta más fácil que sea un burócrata de esos que conoce cómo funciona el Estado y por dónde son los caminos engorrosos que hay que seguir, que va a Lima y sabe qué puertas tocar para conseguir que le den una dádiva para poder hacer obras, ¿no es cierto? Que realmente tener una persona que sea política y que exija cambios importantes, autonomía, descentralización fiscal. ¿Tú opinas lo mismo? Bueno, claro, yo opino totalmente diferente, ¿no? Y es más, cuando te comenté que conversé hace algunos meses atrás bastante sobre estos temas, fue justamente con César Villanueva, porque lamentablemente mi amiga Alejandra Aramayo no le interesó el asunto. Que era la presidenta, claro, y era la presidenta de porque la era la presidenta de la Comisión de Descentralización. Y te fuiste con el vicepresidente. Es amiga mía, ¿no? Que la conozco muchos años, fue a buscarla evidentemente, pues nunca le interesó el tema. O sea, es la verdad. Y no le interesó, yo después lo entendí, porque, claro, dentro del concepto de gobierno que tiene Fuerza Popular, la descentralización le perturba, ¿no? Si llegara a Keiko, lamentablemente, téngalo por seguro, que sería una profundización de lo que hemos visto actualmente. Esa es la verdad, ¿no? Tampoco vamos a pedirle peras al olmo. Entonces, César sí lo conoció, pero claro, también estoy seguro que por muy descentralista que César pueda ser, César Villanueva, dentro de su acción dentro de la Comisión de Descentralización, tenía pues muchos corsés, ¿no? Entonces, evidentemente, iba a ser una actuación muy limitada como lo ha sido, ¿no? Hablar de descentralización fiscal es un tema bastante peleagudo, pero para la comprensión es muy fácil. Requiere solo dos cosas: administración de tributos, o sea, recaudar, y la otra es autonomía para decidir cómo hacer tu presupuesto, es decir, dónde gasto. O sea, eso es lo que se pide, ¿no es cierto? Sí. Eso es lo que se pide. En ese informe de la Comisión de Descentralización ya se hablaba de una propuesta para que el IGB sea transferido progresivamente a las regiones. Las regiones no crean impuestos, no son como los municipios que tienen que cobrar, ¿no es cierto? Ellos simplemente se han convertido en pedigüeños, ¿no es cierto? Esperar lo que me den. Es un buen inicio que te transfieran, decían, en el año 1, 1%, en el año 2, 3%, hasta que llegas al año 16 y más o menos ya tienes todo el IGB. Mira, peor es nada. Peor es nada porque te digo, ahorita estamos prácticamente en nada. Cuando cae el último proceso de descentralización en 2005, 2006 ya lo termina de liquidar Alan García, ¿no? Entonces, para que nos contentemos las provincias y no decir que ya lo habían archivado la propuesta de descentralización, crean, por ejemplo, las mancomunidades, ¿ya? El concepto de mancomunidad es un pasito pues muy tímido para que en algún futuro, dentro de muchos años, tal vez logremos hablar nuevamente de auténticas regiones, ¿no? Mientras tanto, mantenemos los departamentos y que aquellos que se entiendan y quieran promover un proyecto en conjunto, pues a través de una mancomunidad que podría ser Arequipa Puno, Arequipa Cusco, dependiendo, pueden impulsarlo conjuntamente. Ya, alguito. En el tema que tú me mencionas directamente económico, evidentemente, peor es nada, ¿no? Que nos vayan pasando algo, por lo menos la transferencia del IGB es algo. Pero yo te digo, el tema de fondo va a tener que ser, y sigue siendo, la gran revolución, la gran reforma que el Perú republicano está reclamando tantos años, ¿no? Y yo te digo, me parece increíble que ahora estamos en pleno siglo XXI, a puertas del bicentenario de la independencia nacional, y estemos como en 1920, cuando distinguidos arequipeños, cusqueños y puneños, ¿no? Como Bustamante de la Fuente, como Tamayo Herrera, o cómo se llama mi pariente Emilio Romero en Puno, se juntaron para hacer la Liga Descentralista. Y si tú analizas los escritos de lo que proponía la Liga Descentralista en los años 20 del siglo pasado, estamos prácticamente en lo mismo 100 años después.
100 años después, increíble, ¿no? Pero hay que tomarlo, hay que retomarlo, habrá que hacer nacer una nueva liga descentralista, y por eso también venía a colación de que yo me he decepcionado y ya no pretenda volver a postular al gobierno regional, porque finalmente el gobierno regional está quedando, o estos gobiernos regionales están quedando como una etapa, pues como un nivel gubernamental nada más de pedir dinero y repartirlo, ¿no? O sea, una entidad burocrática más, una barrera burocrática más. Bueno, concuerdo contigo, ¿no? O sea, claro. tú has sido alcalde, entonces conoces de la administración pública, pero también has conversado y has tenido pues una formación política. Desde el colegio te metiste en política y en un partido importante, lo que te ha involucrado una capacitación personal, no la idea simplemente de quiero postular. Así ¿no? es. Entonces, ¿tú crees que Yamila Osorio y antes los 8 años de Juan Manuel Guillén, en ese periodo había un concepto claro de descentralización? ¿Había un discurso por lo menos? Mira, el discurso, evidentemente, podías escucharlo tú antes de que asumieran el cargo, ¿no? Yo lo escuchaba a Juan Manuel Guillén en alguna oportunidad hablar de descentralización, antes de que fuera presidente regional. A Yamila Osorio tengo que agradecerle la amistad que tengo con ella y que estuvo en la presentación de mi libro, en primera fila, cuando era consejera regional. Y tuvimos la oportunidad de conversar con ella sobre temas de descentralización, porque es una chica que le gusta escuchar y aprender. Pero evidentemente cuando fue gobernadora se olvidó el asunto, porque claro, tú asumes el cargo, ya estás en la capilla, en la capillita departamental, y no quieres pues tener que conversar con Licuna en Cusco, Licoma, perdón, o Luque en Puno. ¿Qué vas a conversar con ellos? Pues si tú tranquilamente con lo que administras suficiente, ¿no? Y bueno, te das por bien servida. Tu feudo, pues claro, ese es el problema. Por eso es que solamente un proceso de descentralización y un proceso de regionalización, que es el mecanismo para lograrla, se va a dar nuevamente si es que los alcaldes lo impulsan, porque de otra forma no va a ser posible. Tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos todavía tengo un bloque más con Yamel Romero. Estamos hablando de descentralización. Son conceptos que deberíamos manejar de una manera más fluida todos los que vivimos fuera de Lima. Tras la pausa, seguimos en Modo Avión. Estamos de regreso en el programa, sigo con Yamel Romero, exalcalde de Arequipa, y un hombre que dejó el gobierno cuando terminó su periodo y se fue a estudiar la descentralización en España, siguiendo una maestría. Por eso lo he invitado aquí, porque estamos hablando precisamente de eso, descentralización. La descentralización no es una cuestión de repartir cosas por todo lado, poder y asuntos, porque una descentralización a ese nivel lindaría tal vez con la anarquía, ¿no es cierto? La descentralización debe ser tal vez interpretada como la creación de nuevas centralidades. La única centralidad que tenemos es Lima, entonces si alguien quiere estudiar en las mejores universidades tiene que ir a Lima, si uno quiere tener las mejores oportunidades de trabajo tiene que ir a Lima, si uno quiere tener la mejor posibilidad de competencia para poner una empresa tiene que ir a Lima porque todo llega allí. Entonces la idea es generar nuevas centralidades, pero hay algunos que proponen cosas como Arequipa también es centralista, entonces tenemos que descentralizarla y tenemos que llevar hospitales de alto nivel a La Unión, hospitales de alto nivel a Caylloma, universidades a esos lugares, y empieza a sonar un poco loco, porque no es instalar una universidad en un lugar lo que va a desarrollar, o un hospital de alto nivel donde no van a ir especialistas o que no va a ser ocupado. ¿Cuál es el nivel de descentralización que debemos tener en el país? Mira, la descentralización tiene dos aspectos, ¿no? Una es reconocer núcleos de poder, ¿no? Fuera del tradicional o el central, ¿no? Que existen, reconocerlos y darles las posibilidades para que se sigan desarrollando en mejores condiciones y tengan mejores relaciones con la entidad central, que es el caso de España. En España existía un poder central que fue Madrid, que lo potencializaron los reinos de aquel momento y después los gobiernos que le sucedieron lo mantuvieron igual, ¿no? Pero existían otros territorios que habían generado capacidad de desarrollo muy fuerte, como es el caso del País Vasco y Cataluña, ¿no? entre los principales.
Y entonces, evidentemente, había que reconocer esos poderes, darle las facilidades y armonizarlos en un desarrollo conjunto y en relaciones simétricas con el poder central. El otro aspecto es lo que en el Perú se tenía que dar, es crear esos centros de poder que no existían. O sea, nosotros no podemos ser contrapeso al Lima. No, pues es imposible, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Había que crearlos. Y la única forma de crearlos era aglutinando primero áreas o territorios que tengan una cantidad de habitantes tal que puedan tener la posibilidad de crearlos. Caso una macrorregión del sur, por eso se hablaba de la región pues Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno y paulatinamente Cusco, ¿no? Y las macrorregiones del norte, etcétera, ¿no? Era la primera parte. Y entonces pues nos hemos quedado ni siquiera en el inicio, ¿no? Tenemos presidentes regionales de nombre o gobernadores ahora regionales, pero no tenemos regiones. Nunca Arequipa va a poder ser una región, comenzando de ahí. Entonces, mal hablamos pues de decir, Arequipa, claro, es macrocefálica en función a su departamento, ¿no? O sea, creció mucho y el departamento en sí, sus provincias están languideciendo. Sí, pero la Unión jamás va a poder conversar, no tiene la cantidad de gente. No, pues, no hay ni la gente, hay que crear. Pero obviamente para primero tener la capacidad de crearlas dentro de un departamento, tienes que arrancárselas del centralismo dentro, en el marco del país. El concepto entonces es, tenemos que crear nuevas centralidades, norte, exacto, sur, oriente, exacto, posiblemente, exacto. Y esas nuevas centralidades lo que hacen es eso, centralizar. No pueden inmediatamente empezar a descentralizar y hacer todas las cosas, porque claro, sería el caos. Claro, y finalmente hay una ley, pues, que es la regla de oro de la descentralización, que es la subsidiariedad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Finalmente, los niveles gubernamentales, distritales, provinciales, regionales y nacionales, tienen que dejar que los niveles más bajos, son los distritos, si ellos pueden hacer, por ejemplo, una obra o una gestión, la hagan. Si no la pueden hacer, tienen que pedir ayuda al nivel superior, y así paulatinamente. Entonces, esa subsidiariedad de abajo para arriba, como de arriba para abajo, es la que finalmente va generando la dinámica propia de la creación de relaciones simétricas entre los diferentes niveles. Leí unos conceptos del caso español. Se necesita autonomía, pero también solidaridad. El concepto del equilibrio económico, no todas las regiones tienen la misma capacidad de crear. Entonces, las más ricas tienen que ser solidarias con las menos ricas, claro, para lograr un equilibrio. Exacto. Hay otro criterio, igualdad, que no tiene que ver con solidaridad solamente, sino que es la subordinación ante la Constitución para mantenerse unificados. Todos somos iguales ante la ley y todos obedecemos una misma Constitución. Exacto. Algo que Cataluña no ha querido obedecer precisamente en España, ¿verdad? Exacto. Ese es uno de los asuntos. Exacto. La otra es, el término me pareció raro, por eso lo noté, unicidad, no decía unidad, unicidad en el orden económico y del mercado. Dice, no obstaculizar la libertad de circulación y establecimiento de personas y la libre circulación de bienes. Todavía no nos hemos regionalizado, no tenemos un proceso de centralización, pero aquí escucho un discurso que cada vez es más recurrente. No, se está haciendo una obra que solo se contrate a arequipeños, para que la plata se quede aquí, ¿no es cierto? Claro, cosas de ese tipo. Claro. Es que, claro, ahí caemos en lo que antes conversábamos, ¿no? Arequipa aporta el 6% del presupuesto nacional, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa? Si nosotros quisiéramos utilizar nuestro 6%, no, pues ahí ya no habría el principio de solidaridad y tampoco habría el principio de unicidad, porque tiene que haber un aporte para que justamente sea redistribuido a los departamentos que no tienen esa capacidad de producir y aportar al presupuesto nacional, por ejemplo, ¿no? Y ahí viene también lo que tú conversas, ¿no? Si Arequipa tiene la capacidad de atraer los técnicos para una gran obra, hablemos, no sé, Maquesiwas, o cualquiera, una obra de gran envergadura, tiene la capacidad de llenar con los técnicos mano de obra calificada, bueno, de repente podríamos hablar de eso, pero normalmente no se da. Entonces tienes que tomar pues personal que venga de otros departamentos. Eso también tiene que ver con la solidaridad y con la unicidad, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Posiblemente es una posibilidad de que tú seas el próximo alcalde nuevamente. Ya
desde allí se puede, o sea, los alcaldes deben tener un discurso descentralista, pueden generar una corriente descentralizadora, o esto es un tema entre gobernadores regionales y el Ejecutivo. No, desde el año 2002 que se cometió el gravísimo error, que como yo se lo dije al expresidente Toledo en su cara y le molestó evidentemente, como se lo dije también al jefe del CND desde aquella época, el amigo se me dio el nombre ahorita. Bueno, le dije, ¿cómo pudieron haber elegido gobiernos regionales? ¿No? Taís, mi amigo Taís. ¿Cómo pudieron haber elegido gobiernos regionales sin haber creado primero las regiones? Ahí condenaron a que nunca se crearan las regiones. Y por eso es que ahora ya un gobernador regional no va a poder impulsar, jamás, yo lo veo imposible. Tendría que ser pues una persona con una inteligencia, un liderazgo y un desprendimiento tal que no ves, que no lo veo, sinceramente. En las candidaturas. No lo veo, bien difícil. Y entonces, ¿qué pasa? Ahora nuevamente la tarea recae en los alcaldes. Entonces dirás, ¿tú por qué los alcaldes? Porque los alcaldes, siendo un nivel gubernamental dentro de la administración pública, tienen un origen diferente. Los alcaldes no somos una creación del Estado peruano, sino es algo que se generó y se creó el municipio como una organización de los propios ciudadanos. O sea, es la organización básica de una comunidad que vive en un lugar, ¿entiendes? O sea, tenemos otro origen. Tiene tradición. Otra característica, tiene una tradición muy, muy grande, muy profunda, indescifrable e indestructible. ¿Tú crees que un alcalde pesa más por eso Sí, en una discusión? definitivamente. O sea, además, ¿cuántos alcaldes son? Claro. Pero ¿cómo los reúnes? Ese es el tema, cómo reunirlos. Y hay que reunirlos en función a lo que se hizo en la experiencia del 2005, porque fuimos solo los alcaldes los que impulsamos. ¿Quiénes impulsamos que el sí ganara en Arequipa? El único sitio donde el sí ganó fue en Arequipa, en ese referéndum del año 2005. ¿Quiénes lo impulsamos? El 90% de los alcaldes provinciales, los alcaldes distritales, los alcaldes de Puno, los alcaldes de Tacna, de Moquegua, ellos fueron los que asumieron. ¿Pero con qué discurso? Con el discurso de decirles, mira, la regionalización te va a beneficiar y va a beneficiar a tu provincia, a tu distrito, en la medida que nosotros vamos a poder tener más cerca la distribución de los recursos que nosotros mismos generemos. Imagínate si para un gobernador regional es tan complicado ir a Lima, tocar las puertas de un ministro, que el ministro te reciba, que lo hacen, ¿no? Imagínate a un alcalde distrital, pues que yo los he visto, por cientos, en los pasillos de los ministerios, ahí rogando que lo reciban. Literalmente. Rogando que lo reciban, literalmente, y arrodillándose a funcionarios de tercer nivel. O sea, ese es el centralismo, esa es la fotografía del centralismo. Y como los alcaldes lo sufren y lo viven, ellos rápidamente pueden hacer la suya esta idea nuevamente. Pero evidentemente tiene que haber alguna persona que lo impulse. Y yo ya no quiero hacer alardes, porque como yo te dije al comienzo, yo espero con calma que mi candidatura sea inscrita y finalmente postular, que me dejen postular, y ojalá el pueblo de Arequipa tenga la voluntad de darme el respaldo. El día que ya yo tenga todos esos pasos dados, entonces sí, le pondré a la población de Arequipa nuevamente el reto, asumamos nuevamente la responsabilidad histórica y enarbolemos esa bandera arequipeña que es de impulsar nuevamente un proceso de descentralización en el Perú. Gracias, Yamel, por haber venido al programa. Muchas gracias. Yamel Romero, exalcalde de Arequipa, una persona que ha estudiado la descentralización de España, que trata de impulsar la descentralización en nuestro país. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, regresamos con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. En Argentina han aprobado el aborto en la Cámara de Diputados. Todavía no es ley. ¿Qué camino se debe seguir y cuál es la tendencia en este peleagudo tema que genera discusiones? No ha sido una aprobación mayoritaria, ha sido 4 votos de diferencia, 129 contra 125. Tras la pausa vemos ese tema.